Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y bueno, el airecito, la temperatura ha ido bajando, estamos ya con los aires de fin de año y eso es delicioso, como por ahí también vienen tiempos de festividades en los cuales pues se preparan diferentes actividades para recibir la familia, los amigos, y una de ellas, que es de las primeras que tenemos, es precisamente el Día de Acción de Gracias, que nos gusta celebrarlo mucho en nuestro país y más que nada compartir alguna cena o algún alimento con esos seres amados. Pero, ¿sabe usted que para ser un buen anfitrión hay que cuidar bien de los alimentos que le vamos a servir a esas personas que invitamos a nuestras casas? Y para eso tenemos hoy una persona que nos va a estar hablando de cómo manejar, en este caso, el pavo, porque es una de las comidas que se prefieren para esa ocasión. Y por aquí tengo con nosotros hoy a la coordinadora educativa del Proyecto de Inocuidad de Alimentos del Servicio de Extensión Agrícola, la profesora Lisette Ocasio Rivera. Bienvenida. Saludos a todos. Y qué bueno que nos vienes a hablar de este tema. Estamos en tiempo para que nuestra gente que se está preparando para recibir a sus familias y amistades, pues pueda hacer una preparación especial. Cuando vamos a planificar una actividad de esta naturaleza, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues primero debemos hacer una lista de quiénes son a las personas a quienes voy a invitar para tener una idea de el número de personas y la cantidad de alimentos que voy a necesitar para alimentar a ese grupo de personas que voy a invitar, ¿verdad? Así que es importante planificar para que no haya desperdicio. Hay pavos que pueden pesar 25 libras, pero si lo que voy a tener son 5 personas, eso es demasiado. Y entonces podríamos tener desperdicio de alimentos y eso no lo queremos. No, para nada. Así que vamos a comprar de acuerdo a la cantidad de personas que vamos a estar agasajando, ¿verdad? En esa cena o el almuerzo de Acción de Gracia. Es importante para yo saber qué cantidad de pavo necesito. Yo puedo calcular más o menos 1 libra por cada persona que tengo de invitado. Y hay diferentes alternativas en el mercado. Te viene el pavo entero, que es lo tradicional, pero también le venden las pechugas solas, venden el muslo de pavo, ¿verdad? A veces le venden las alas del pavo aparte. Ahora también le vienen el pavo que le han removido las alas y el muslo y cadera. Y le dejan esa carcasa del medio, donde está la pechuga realmente. Ajá. Se la dejan y eso muy bien. Usted lo puede cocinar y eso usualmente son de 10 a 13 libras, que si usted tiene pocos invitados, con eso va a ser suficiente. No es necesario comprar un pavo entero si realmente la gente después no voy a tener quién se lo va a comer. Y entonces después la gente está diciendo, llevo una semana comiendo sándwiches de pavo, ¿verdad? Así que os terminen el zafacón. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Así que tenemos que planificar. Dentro de esa planificación también tengo que verificar que yo tengo ya en mi casa. Tengo que verificar, por ejemplo, tengo un molde donde vaya a poner ese pavo. Se recomienda que si es el pavo entero o esa pechuga, que yo tenga un molde por lo menos de 2.5 pulgadas de profundidad. Si no lo tengo, pues entonces comprar uno, aunque sean de esos de aluminio, que sean desechables, porque esto me va a ayudar a mantener la humedad de la carne del pavo, porque el pavo es una carne que tiende a resecarse. Y entonces le vamos a añadir un poquito de líquido para que entonces esa carne se mantenga húmeda.
Así que es Y necesario ahí tener estamos hablando del pavo horneado, ¿verdad? el pavo horneado, exactamente. Porque si usted tenemos- hace un fricasé, pues ni modo, ese es Ajá. otro estilo. Pero o si lo fríen, que hay personas que fríen el pavo entero. Vienen unos equipos donde se hace el deep fryer el deep frying de pavo, pero lo tradicional es al horno. Al horno, exacto. ¿Verdad? Es uno de los métodos de cocción más saludables también porque no le estoy añadiendo grasa, etcétera. Y es una carne que es bastante baja en grasa, ¿verdad? También voy a buscar qué ingredientes tengo en la alacena y qué me falta por comprar. Si me hace falta más adobo, sal, eso va a depender de cómo yo adobo ese pavo, ¿verdad? Qué cosas le voy a añadir Sí. para darle el sabor. Sí, que a veces las personas incluso preparan ellos mismos el adobo, como lo van a sazonar, pero Exacto. conlleva sus ingredientes que posiblemente puede que los tenga en la casa. Exactamente, y a veces usamos productos frescos, que si ajo fresco, etcétera, pues entonces La matita de orégano que tengo en la jardinera. Exactamente. Pues entonces es importante hacer ya la lista de compras con tiempo. Otra cosa que lleva la planificación es organizar mi nevera. Crear el espacio, porque si voy a comprar un pavo de 20 libras, necesito espacio para ponerlo, ¿verdad? Así que tengo que planificar. Lo otro es hacer la compra con tiempo, la compra de ese pavo, porque aquí en Puerto Rico usualmente el pavo que compramos es congelado. Así que no lo puedo comprar 2 días antes si pesa 20 libras, porque dentro del refrigerador 20 libras no se van a descongelar por completo. Así que yo tengo que planificar comprarlo con tiempo, de manera que yo pueda planificar desde qué día ya yo tengo que bajarlo al refrigerador. Y más adelante vamos a hablar de los métodos de cómo descongelar adecuadamente y de forma segura, ¿verdad? El pavo. Sí, que no hayan contaminación ni nada de Exactamente. Lo otro que debo incluir en mi lista es, tengo un termómetro de alimentos, porque yo tengo que asegurarme que ese pavo alcance la temperatura mínima de cocción. El pavo es un alimento, una carne, ¿verdad? Cuando está cruda puede tener salmonela y también puede tener un microorganismo que se llama Campylobacter jejuni. La salmonela pues causa gastroenteritis, fiebre, vómitos, diarrea, ¿verdad? Altamente contagiosa, pero también el Campylobacter jejuni puede traer otros síntomas que podrían ser más severos y hasta lo han asociado con el síndrome Guillain-Barré. Wow. Así sí, que es algo bien serio. Sí, todo lo que sea pollo, pavo, codorniz, pues se asocian con estos microorganismos y por eso es importante saber cuál es la temperatura. Hay algunos pavos que traen como un termómetro, que es lo que llaman el pop-up thermometer, que parece como un clavito que se inserta en la pechuga y alegadamente cuando ya está el pavo se levanta. Okay. Se puede usar y lo pueden usar como una guía, pero la recomendación es que no se conforme con eso. Siempre hay que usar un termómetro de alimento. Siempre hay que usar un termómetro de alimento. ¿Okay? Así que tenemos diferentes alternativas a crear mi lista, crear el espacio dentro del refrigerador. Y en las mesas de trabajo. Y en las mesas de trabajo, exactamente. Y qué sé yo, las tablas de cortar y todo eso, ¿verdad? El fregadero, todo tiene que estar ready. Exactamente, ¿verdad? Sí, antes de preparar cualquier tipo de alimento se supone que se limpie, se recomienda que se desinfecte también esa superficie para evitar contaminación. Entonces, ¿cómo voy a descongelar ese pavo? Porque eso toma tiempo. Si toma tiempo. Un pavo, digamos, de 14 libras. Se calcula más o menos un día por cada 5 libras que tenga el producto. Ok. Si ¿Y qué hago? ¿Lo pongo? Si son 14 libras y son por cada... 3 días. 3 días. ¿Lo pongo en el refrigerador? Ah, en el refrigerador. En el refrigerador. No es afuera. No es en el fregadero. Tampoco es, como me dijo una persona en un curso que yo di, que sacaba el pavo del congelador y lo metía en la paila después que pintaba la casa.
él limpiaba la paila, echaba agua con sal y ahí zambullía el pavo. No, eso no es correcto, eso no es seguro. Le está añadiendo químicos, va a estar a temperaturas que no son seguras y el proceso de descongelar, ¿verdad? Lo que voy a hacer es añadir contaminantes. Así que la mejor forma y la más segura es colocando el pavo en el refrigerador. Obviamente lo tengo que poner en una bandeja. Sí, porque va a Lo soltar... coloco sobre una bandeja y eso lo coloco en la última tablilla del refrigerador. En la última tablilla del refrigerador. Abajo. Entonces ahí... un día por cada 5 libras que tenga el producto, pero le puedo añadir un día más si yo lo quiero adobar el día antes de cocinarlo. Okay. Y ese es el método más seguro. La ventaja que tiene es que se va descongelando todo de forma parejo. Okay. Porque si yo lo descongelo a temperatura ambiente, se me va a descongelar de afuera hacia el centro. Y aunque el centro todavía esté sólido, por fuera ya podría caer en unas temperaturas peligrosas que que las temperaturas están entre 40 y 140 grados Fahrenheit, que es temperatura ambiente, ¿verdad? Sí. Otro método que se puede usar es colocar el pavo en su empaque en agua temperatura ambiente, ¿verdad? O fría, se prefiere que sea agua fría. Y esa agua cambiarla cada media hora. No es dejarla en esa misma, dejar el pavo en esa misma agua hasta que se descongele. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la temperatura del agua va a ser la misma que el pavo. ¿Y qué va a ocurrir? No se va a descongelar, se va a estancar el proceso. Okay. Se va a estancar el proceso. Entonces se va a alargar el tiempo de descongelación. Así que es importante que se cambie esa agua cada media hora para que ese proceso sea rápido. Si el empaque de eso aplica a cualquier carne. Estamos hablando hoy del pavo, pero eso le aplicaría a cualquier carne. Si ese empaque del pavo tiene alguna rasgadura o está roto, la recomendación es que se envuelva en papel plástico de cocina. Uh-huh. ¿Okay? Que se envuelva bien y entonces se coloque dentro del agua. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la carne me absorba el agua que estoy usando para descongelarlo. Okay. ¿Okay? Y esos son los métodos que se recomiendan. Ya si yo tengo unas alitas o un muslo de pavo que es más pequeño, a lo mejor puedo usar el microondas porque son piezas pequeñas y entonces el proceso va a ser más rápido. Aquí cuando se usa el microondas la recomendación es que entonces se cocine inmediatamente. Descongelo y a cocinarse porque cuando sale del microondas ya podría salir a temperaturas peligrosas. Y entonces puede fomentar el crecimiento de microorganismos. ¿Okay? Así que eso es en términos de descongelar. Una vez esté descongelado el pavo, si es pavo entero, asegúrense de sacarle el paquetito donde está el corazón, el pescuezo. Sí. ¿Verdad? Que he oído historias que hornean el pavo y después que lo sacan del horno, entonces se acuerdan de que adentro del pavo, en la cavidad del pavo, les meten el paquetito con todos lo que llaman los giblets, ¿verdad? Okay. Que entonces está el pescuezo, el corazón, sí, el las hígado. vísceras que se pueden utilizar. Pero ya hay que recordar sacarlo. Hay que recordar sacarlo, pero que usualmente si lo adobamos y por dentro siempre se le da su chequeadita. Exactamente. No debería. Antes, una recomendación que se hacía era que se enjuagara la cavidad del pavo. Exacto. Después que se removía ese paquetito, que se enjuagara. Ya no. ¿Por qué? Porque USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dice que no es necesario porque eso va a pasar por cocción. Y al pasar por cocción, ahí se le va a matar las bacterias. Okay. Van a matarse las bacterias, ¿sí? Por el calor tan por intenso. El calor y el tiempo. Y el tiempo que va a estar horneándose ese pavo. Así que no se recomienda que se laven las carnes. Meterlo en el fregadero, bajo el chorro de agua, porque muchos dicen que no, que lo tengo que lavar porque las bacterias, no, porque lo que va a hacer es regar las bacterias. Según estudios que se han hecho,
cuando uno echa agua sobre una carne, esa agua va a salpicar a los alrededores y esa puede salpicar hasta 3 pies alrededor del fregadero. Eso quiere decir que va a llevar los microorganismos de esa carne cruda a las mesas de preparación alrededor del fregadero, pero la persona que está haciendo la tarea, que está detrás de ese fregadero, también va a recibir salpicaduras de esa carne cruda. Así que no se recomienda que se lave. Ok, lo que se recomienda es remover el paquetito. Remover el paquetito y entonces se procede a adobar. Y entonces, si lo adobo el día antes, es importante que se coloque en una bandeja, lo voy a forrar con papel plástico y lo voy a poner en la nevera, en la última tablilla, en el refrigerador, en la última tablilla, hasta el momento que yo lo saque para hornearse. Y por ejemplo, cuando vamos a hornear, que nos gusta a veces pues incluirle un relleno, lo de cómo se debe rellenar o qué se recomienda. Pues no sé, el USDA no recomienda que se rellene. Okay. Porque voy a tener un relleno que está cocido dentro de una cavidad de un pavo que está crudo. Okay. Así que no se recomienda que se rellene, además del tiempo en que va a estar en el horno. Va a tardar el calor en llegar al centro de ese pavo. Y entonces ese producto, lo que yo haya usado para rellenarlo, va a estar mucho rato en temperaturas peligrosas. Así que no se recomienda. Si como quiera usted desea rellenarlo, pues la recomendación es que se rellene justo antes de ponerlo en el horno. O sea que desde la noche antes, después que lo adobé, no voy a rellenarlo para el otro día ponerlo en el horno, sino que justo antes de yo ponerlo en el horno, entonces es que voy a rellenar y ese relleno debe quedar suelto dentro de la cavidad. Ok. Sí, que no es meterle relleno hasta que no quepa más. Hasta que no quepa más nada. No. No es seguro, eso no es seguro, ¿verdad? Además de eso, cuando se vaya a hornear, la temperatura mínima del horno es 325. Hay personas que tienen la costumbre que ponen el pavo o el pernil desde la noche antes a fuego bien bajito, cosa de que por la mañana ya está cocido. Eso es una práctica que no es segura, porque la carne se va a tardar demasiado tiempo en temperaturas peligrosas. Ok. Y entonces va a permitir que haya multiplicación de microorganismos. Así que la temperatura mínima que se recomienda que debe estar el horno es a 325. Y según el peso de ese pavo, es el tiempo que va a estar en el horno a esa temperatura de 325. Después que yo lo ponga en el molde, le voy a echar, se recomienda que se le eche como media taza de agua en el fondo del molde. Se supone que la primera hora y media se cocine tapado. Y eso es para que se forme vapor y que se vaya cocinando de forma uniforme ese pavo. Además de darle humedad. Como les dije, la carne tiende a secarse, ¿verdad? Después de esa hora y media, pues entonces lo destapo y entonces continúa con su cocción. Se saca la tapa, se destapa. Y entonces, más o menos, promedio, si el pavo pesa 18 a 20 libras, puede estar de 4 1/4 de hora a 4 horas y media. Okay. Que entonces nosotros después en la página de extensión podemos publicar las tablitas que de acuerdo al peso, el tiempo que va a estar en el horno, sino también puede comunicarse con a nuestras oficinas del Servicio de Extensión Agrícola, donde las educadoras de Ciencias de la Familia y el Consumidor pueden brindarle toda esta información porque ellas tienen los adiestramientos para poder ofrecerlo al público en general. Habló del poquito de agua que se echa para mantenerlo un poco húmedo, pero también yo creo que por costumbre
las personas tienden a utilizar tocino o tocineta. Sí, se le pone, algunos usan mantequilla, se le añaden otras cosas para darle un poquito más de... Sí, eso se hace. El agua ayuda a que se forme ese vapor, ese periodo de tiempo que va a estar tapado para que se vaya cocinando todo parejo. Ok. Para que se vaya cocinando todo parejo dentro de ese molde, ¿verdad? Además que de ahí mismo yo puedo sacar un poquito de ese líquido y tirarle por encima al pavo hasta que esté cocido. Antes de sacarlo del horno se debe tomar la temperatura por lo menos en 3 lugares. La parte más interna de la cadera, la parte más interna del ala y la parte más gruesa de la pechuga. Y esa temperatura debe haber alcanzado 165 grados Fahrenheit. Después de eso, pues es mantenerlo caliente. Se recomienda que se deje reposar por lo menos 20 minutos después que salga del horno. Esto es porque la cocción va a continuar y si tengo relleno, le doy oportunidad que ese relleno se cocine un chipito más. Okay. Y entonces lo otro es que se redistribuyen los jugos del pavo de manera que cuando yo lo vaya a cortar pueda quedar como filete. Ay, qué bien. Porque si yo lo corto, inmediatamente sale del horno, se me deshace. Entiendo. Se desmenuza. Y entonces si yo lo quiero en filete, pues se deja reposar por lo menos 20 minutitos y después entonces se procede a cortar. Nos dio tiempo para un pavo de 18 a 20 libras. Si fuera más pequeño, como decir de 12 a 14 o 8 a 12 libras, ¿qué tiempo más o menos se recomienda en el horno? Bueno, si es 8 a 12, que posiblemente es la pechuga, es 2 y 3/4 a 3 horas. Y de 12 a 14, de 3 a 3 y 3/4 de hora. Ok. Y eso es el horno a 325. Ok. Por eso es importante la planificación, ¿verdad? Que podamos planificar. Luego de eso es mantenerlo caliente, ¿verdad? Hasta que se vaya a servir. Si hay algún sobrante, pues guardarlo rapidito en la nevera, cortarlo, filetearlo, no dejarlo el pavo entero dentro de la nevera, sino que cortarlo en pedazos pequeños para que se acelere el proceso de enfriamiento y que después cuando nos vayamos a comer, ya sean sándwiches o hacer unos taquitos o algo así de pavo, pues entonces que no nos vaya a causar enfermedad. Y por ejemplo, me parece que hay que tener el cuidado de cuando se utiliza el termómetro, que no vaya a tocar quizás la bandeja o algo. Exactamente, debe ser la carne. Porque es la carne lo que... la temperatura. Exactamente. Porque el metal estaría más caliente. Exacto. Siempre se va a insertar lo más al centro sin que toque hueso o que toque la bandeja de metal. Ok. Y entonces, ¿cuánto dura el pavo que sobró? ¿En la nevera o en el congelador? Si es en la nevera, me dura de 3 a 4 días. Y si es en el congelador, me dura de 2 a 4 meses. Congelado. Dura bastante. Dura bastante. Y ahí entonces voy sacando y puedo hacer Puedes hacer sándwich por 4 meses. Pero hubo una recomendación ya de entrada de que cocinar de acuerdo a la cantidad de personas que van a alimentar. Exactamente. Para evitar desperdicio, ¿verdad? Que se pierda ese alimento. Alimentos que hayan estado en temperaturas peligrosas o, por ejemplo, a veces pues se monta el fiestón y servimos y todo, pero entonces después alguien va a servirse un poquito más y llegaron otros que no habían llegado a tiempo, pero que venían de camino porque estaban en otro sitio y tenemos el pavo ahí sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí sobre la mesa? Si está en temperaturas peligrosas, ¿verdad? Que temperatura ambiente, vamos a hablar, ¿verdad? Que todo el mundo pueda entenderlo. No debe estar más de 2 horas. Okay. Es más seguro, si ya todo el mundo comió y a lo mejor viene alguien más tarde, pues ese sobrante, pues cortarlo, póngalo en la nevera y después se recalienta el pedazo que se vaya a comer la persona. No recalentarlo todo a la vez para sacar un pedacito nada más. Okay. Así que esa es la recomendación. Y bueno, estamos en tiempo. Primero, eso es
una comida típica en días de Acción de Gracia donde las personas comparten. Y aparte de eso, pues estamos en tiempos que económicamente, pues yo creo que todos de una manera u otra nos afectamos y hay personas que quizás algunos se afectan mucho más. Ujú. Necesariamente no todos tienen la bendición de tener una cena. Ujú. Igualmente hay personas sin hogar. Así que si le quedó, no descarte comida, más bien o la guarda de forma segura para continuar utilizándola. Exactamente. O es un buen día para compartir con aquellos que no tienen. Ujú. Sí, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que todo el mundo pueda aprovechar. El día se llama Acción de Gracia, ¿verdad? Todos los días debemos dar gracias. Sí. Pero en ese día, pues, usualmente queremos hacerlo unidos a nuestra familia, amigos, vecinos, pues que sea en armonía y que, pues, estos alimentos sean seguros y que todo el mundo salga contento de la actividad y que no lo recuerden porque se enfermaron. Exacto. Bueno, profesora, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos una publicación. Ujú. ¿Pavochón es que se Sí, tenemos 2 recetas. Ajá. Tenemos la receta del pavochón Ajá. y tenemos la receta de un relleno de pavo. Qué bien. Relleno para el pavo. Ese relleno no necesariamente tiene que rellenar el pavo. También se puede usar como unos entremeses, con unas galletitas o algo así. Están sabrosas. Yo probé las 2 recetas y están sabrosas. Así que las podemos compartir con todos ustedes. Claro que sí. Así que nos pueden seguir en las redes y por ahí en Facebook somos el Servicio de Extensión Agrícola Oficial y vamos a compartir este programa, pero también le vamos a compartir la receta. Igualmente pueden ir a la página web del Servicio de Extensión Agrícola. Allí estamos y allí están nuestras recetas. Así que les agradecemos a la profesora por compartir con nosotros y a ustedes que están en nuestra sintonía, les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.